Como continuación a la serie de clases magistrales relacionadas con el campo de las tecnologías de apoyo a la toma de decisiones, hoy voy a abordar una clase que es, creo, bastante interesante desde el punto de vista de cómo llevar adelante el modelado, y posteriormente veremos la implementación de modelos que permitan ayudar a la toma de decisiones dentro del campo de la planificación. Concretamente vamos a hablar del diseño de modelos para la construcción de software dentro de esas tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones. Me permito recordarles que hemos hablado en clases anteriores sobre la importancia del modelado, especialmente cuando hablamos en el campo de la simulación. Dediqué una clase magistral específicamente a lo que era el concepto de modelado y la necesidad de ese modelado, que es algo previo a lo que puede ser la implementación. Posteriormente, en lecciones más adelante, pues analizaremos ya software de apoyo a la toma de decisiones. Pero ahora es importante ver cómo pasamos de ese modelo conceptual a un modelo de diseño en el cual veamos prácticamente cómo se implementan las necesidades dentro de este campo y concretamente dentro del campo de la planificación. También me permito remitirles y recordarles una clase magistral en la cual hablábamos de planificación estratégica, y en esa planificación estratégica pues se hablaba en general del campo de la planificación, cómo era la prospectiva y cómo se utilizaban herramientas de prospectiva y cuál era la mecánica de la prospectiva y su comparación con la planificación táctica de ese día a día. Bueno, pues de eso vamos a tratar, vamos a intentar ir un paso más allá, no quedarnos en el mundo de las ideas, no quedarnos solo en las tecnologías aplicables, sino que vamos a avanzar y vamos a intentar modelar para el campo de la planificación estratégica, concretamente para la prospectiva, un modelo de planificador, y para el campo de la planificación táctica o planificación de proyectos o planificación a corto plazo, otro modelo de planificador, para posteriormente, en sesiones más adelante, el poder analizar y ver cómo puede ser ese software que ha sido desarrollado a partir de estos modelos y comparar con los software comerciales que podemos encontrarnos ahora, de manera que podamos tener una visión clara de hacia dónde va el futuro en las tecnologías para el apoyo a la toma de decisiones. Bien, pues inicialmente hablaré de esa planificación en el tándem mente-máquina. También les recuerdo una primera lección magistral dentro del apoyo a la toma de decisiones, de las cuales le hablaba de la mente y la máquina y cómo se complementan y cómo puede ayudar ese procesamiento máquina a esa toma de decisiones del ser humano, puesto que les recuerdo que el ser humano tenía un momento de saturación en cuanto a esa cantidad de datos que no podía procesar como información. Luego hablaremos de las consideraciones sobre la planificación, algunos detalles importantes, concretamente sobre la planificación de proyectos, la planificación táctica, y luego ya entraremos en ese modelado de herramientas software, concretamente para el caso de planificación estratégica y prospectiva, y bien también ese modelado de herramientas software para el campo de la planificación táctica, llegando a unas conclusiones finales. Bien, pues recordarles desde el punto de vista de ese tándem mente-máquina que el ser humano es el único ser vivo que planifica. El resto de los seres vivos no planifican, nosotros estamos continuamente planificando. Y les recuerdo cuando hablábamos en la lección magistral sobre el tándem mente-máquina, cuando hablábamos de los mecanismos que tenía ese ser humano en su cerebro y cómo los iba gestionando a través de su mente, pues hablábamos de un mecanismo que era el mecanismo de memoria-predicción, en el cual continuamente estamos intentando predecir lo que va a ocurrir. Y les ponía algún ejemplo del lenguaje, ¿no? Cómo están ustedes viendo qué es lo que voy a decir, puesto que están uniendo
el significado de cada una de las palabras que digo anteriormente, y es fácilmente deducible cuál es la siguiente y entendiendo el significado de la frase completa, ¿no? Bueno, pues ese mecanismo completo de memoria-predicción, que lo hacemos en todo, es tanto para una predicción del día a día o del momento, como para planificar qué vamos a hacer mañana o pasado, o cuál va a ser nuestro futuro como planificación estratégica, pues esa es la justificación clara de que el ser humano necesita, con ese mecanismo de memoria-predicción, estar continuamente haciendo planificaciones de lo que va a ocurrir. Planificamos en dos ámbitos: en el ámbito estratégico o a largo plazo, en el cual nos ponemos objetivos a largo plazo. Yo quiero llegar a ser médico, yo quiero llegar a ser catedrático, yo quiero llegar a ser político, yo quiero llegar a ser ingeniero, y a partir de ahí, esa planificación estratégica de lo que uno quiere alcanzar, pues empiezan a montarse los planes tácticos, ¿no? Bueno, pues no solamente esto lo hacemos a nivel individual, sino que las organizaciones planifican, y planifican de manera formal. Esto quiere decir que ponen por escrito lo que va a ser su plan a largo plazo, sus objetivos a largo plazo, y cómo los van a llevar a cabo a corto plazo durante 1 año, 2 años, de manera que se vayan acercando a esos objetivos de la planificación estratégica. Siempre se mueven las organizaciones en 3 elementos desde un punto de vista operacional. Primero, necesitan conocer, por tanto necesitan elementos de inteligencia. De ahí viene pues toda esa inteligencia de negocio, esa inteligencia dentro del campo de la seguridad, esa inteligencia de saber qué es lo que hay o cómo se está moviendo el mundo con respecto a los detalles que nos interesa para nuestra planificación. Una vez que tenemos esos datos, planificamos, y una vez que obtenemos el plan, ejecutamos el plan y nuevamente obtenemos datos de inteligencia. Bien, veamos algunas consideraciones sobre la planificación, ¿no? La primera definición es esa planificación desde un punto de vista táctico o a corto plazo. El tipo de planificación que utilizamos más en el día a día, pues va a ser una ordenación de esos diversos procesos con el objeto de alcanzar determinados objetivos. Pero claro, vamos a tener una problemática común en cualquier planificación, y es la escasez de recursos. Contamos con unos recursos que son limitados. Y también algo que es importante tener en cuenta, y es que esos recursos a veces no es lo mismo aplicarlos de una manera que de otra. Es decir, en este caso el orden de los factores sí puede alterar el producto. Es decir, si yo aplico un recurso primero y luego un segundo recurso, pues a lo mejor no tengo el mismo resultado que si aplico los 2 recursos simultáneamente, o primero el segundo y luego el primero, ¿no? Entonces, normalmente hacemos una planificación un tanto estimativa, estimamos lo que va a ocurrir, pero no hacemos un estudio a bajo nivel, debido a esa falta de visión que puede tener el ser humano, puesto que se va a encontrar un tanto abrumado con los datos y tiene saturación de esos datos, ¿no? Entonces, por ese motivo es importante tener en cuenta el apoyo que pueden tener las máquinas a la hora de ayudarnos a planificar. Y evidentemente en esa problemática común, pues esa explosión combinatoria pues hace que tengamos una falta de optimización, ¿no? Bueno, pues la planificación tradicional normalmente no tiene en cuenta los efectos que pueda haber dinámicos a lo largo del tiempo, los eventos que puedan suceder dentro de 2 semanas o 3 semanas, puesto que a lo mejor dentro de esa inteligencia que hemos hecho, ese esfuerzo de conocer, pues desconocemos ese tipo de elementos, ¿no? ¿Y cuál sería la planificación deseada? Pues aquella que nos permita tener una planificación con control en tiempo útil. Cuando hablo de tiempo útil es el tiempo real, pero aplicado dentro de la utilidad o del campo del dominio en el cual estemos trabajando, ¿no? Y eso es a lo que se denomina hoy en día mando y control, el que en un momento determinado ocurra un evento y yo sea capaz de actuar e intentar dar la solución adecuada dentro del plan. Para que tengan una idea desde un punto de vista gráfico, pues ahora mismo pues el ser humano, si tiene que hacerlo de manera formal en una empresa, en una organización, lo que hace es un periodo de planificación para luego llevar adelante la ejecución. ¿Qué ocurre? Pues que en esa planificación lo ha hecho una persona de forma manual,
ha estudiado o analizado una, dos, como mucho tres posibilidades. Evidentemente el plan que ha obtenido normalmente no está optimizado y está basado por esa experiencia individual que puede tener esa persona que ha planificado. ¿Y qué ocurre cuando se lleva adelante? Pues que cuando se está ejecutando aparecen eventos, ese dinamismo en la hora de aplicación del plan, y resulta que el planificador o el decisor, en este caso, o el que está a cargo de la organización, pues tiene que tomar decisiones para replanificar, y resulta que ahora tiene poco espacio de tiempo para poder hacerlo, muchas dudas, y aplica pues su experiencia individual, su intuición, y normalmente pues no hay un abanico de posibilidades del plan, sino que, bueno, pues se toma esta decisión y se modifica el plan, y así sucesivamente, y es decir, que nuestro plan va a estar al albor de determinados eventos, y que dependiendo de la gravedad de los mismos, pues puede llevar al fracaso esta planificación. Bueno, pues esto es lo que ocurre desde el punto de vista de la planificación táctica tradicional. ¿Hacia dónde vamos en el futuro, o cómo deberíamos hacerlo de manera óptima? Pues la verdad es que deberíamos de no tener un tiempo de planificación elevado, tomando como único elemento el ser humano, sino ayudarnos en ese tándem mente-máquina de planificadores que nos permitan planificar rápidamente, puesto que es una de las características fundamentales de la máquina, su rapidez en la hora de la búsqueda de estados, y ejecutar el plan. ¿Que ocurre un evento? Replanificación nuevamente, en tiempo útil y con optimización, puesto que la máquina va a poder ver todas las posibilidades, o por lo menos de manera heurística escoger aquellas que son más comunes, volver a ejecutar, y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Pues que tendríamos un plan que es optimizado, que estaría adaptado a ese mando y control de manera continua, que se podrían visualizar todas las posibilidades, que incluso podríamos meter cierta inteligencia de expertos dentro de las decisiones de la máquina, y cierta intuición bien entrenada dentro de esas posibilidades. Bueno, pues este es el futuro hacia el cual nos debemos encaminar, y por eso tenemos que tener en cuenta cómo modelamos este tipo de actividades dentro de una máquina. Vamos a ello y vamos a ver inicialmente dentro del campo estratégico cómo sería el modelado de una manera sucinta para la prospectiva dentro del campo de la estrategia. Como les dije en su momento, el objetivo de la prospectiva es vislumbrar un escenario futuro que puede darse con unas mayores posibilidades de llevarse a efecto, de materializarse. ¿Qué proceso seguimos dentro del campo de la prospectiva? Pues a partir de una serie de eventos que han sido analizados por un grupo de analistas, pues se generan una serie de escenarios posibles. Esos escenarios posibles se consultan a grupos de expertos, esos grupos de expertos han de estar ratificados y conocer bien que son útiles dentro de su experiencia dentro de este campo, y al final pues obtener una opinión grupal. Y lo que es importante es que no solo nos quedemos aquí, sino que podamos analizar más, por ejemplo, en qué eventos podríamos influir para modificar un escenario determinado. Imaginemos que aparece un escenario en el cual va a ser muy posible que se dé en el futuro, y resulta pues que no nos viene bien, o que no nos interesa que este se dé. ¿Sobre qué eventos tendríamos que actuar para modificar ese escenario, ¿no? O al revés, ese escenario que se va a dar, si nos interesa, sobre qué eventos deberíamos reforzar para asegurar que ese escenario tenga consistencia y se materialice en un futuro. Bueno, pues esta es la idea de la prospectiva. ¿Cómo la plasmaríamos en un modelo? Ese modelo pues va a tener una serie de procesos a los cuales vamos a llamar agentes. ¿Por qué agentes? Porque están dentro del campo del desarrollo de inteligencia artificial, dentro del campo de la ingeniería, en el cual pues el agente no es otra cosa que un ente software que tiene cierta capacidad o desarrolla cierta capacidad de tipo cognitivo, ¿no? Bueno, pues este modelo lo que hace es expresar las necesidades y cómo vamos a desarrollar esas funcionalidades que acabo de comentar en la diapositiva anterior, ¿no?
Por un lado tenemos eventos a la izquierda y dentro del recuadro tenemos esos procesos que vamos a tener que hacer con los eventos. Vamos a tener que cuantificar los eventos y para ello vamos a utilizar técnicas de lógica borrosa. Vamos a tener que clasificar esos eventos y para ello vamos a utilizar redes neuronales, y a partir de esa cuantificación y clasificación de los eventos, después de lo que hemos obtenido con respecto a los cuestionarios que hemos mandado a los expertos, pues obtendremos los escenarios y veremos qué escenarios son aquellos que tienen una mayor posibilidad de ocurrencia. Por otro lado, otra de las características que queríamos saber es sobre qué eventos tendríamos que actuar una vez que planteemos un escenario que nos interesa a nosotros. Por tanto, como un elemento externo sería ese escenario ideal, y habría un agente buscador capaz de analizar dentro de todos los eventos y hacer búsquedas de aquel evento que realmente conforma o da lugar a ese escenario ideal, y aparecería como salida esos eventos sensibles en los cuales tendríamos que actuar o tendríamos que modificar para obtener ese escenario ideal. Bueno, pues este sería el modelo de planificador en prospectiva que sería necesario, puesto por un lado hemos definido las entradas, hemos definido las salidas y hemos definido los procesos que necesitamos llevar a cabo dentro de este planificador. Veamos otro ejemplo con respecto a lo que es la planificación táctica o planificación de proyectos, ¿no? El objetivo va a ser obtener un plan optimizado con arreglo a unos determinados objetivos, por ejemplo, tiempo mínimo, coste mínimo o utilización de recursos determinados o mínimos o máximos, ¿no? Y los procesos que tienen que ver con este tipo de modelado, pues van a ser las tareas, van a ser los recursos, y esos recursos van a tener unas capacidades que normalmente cuando utilizamos planificadores que utilizan el consabido diagrama de Gantt, pues normalmente no somos capaces de definir la capacidad de un recurso, es decir, si vamos a utilizar un determinado programador o vamos a utilizar un determinado operario, o suponemos que todos los operarios tienen la misma capacidad y en realidad no es así, ¿no? Pues que podamos definir esa capacidad que pueden tener esos recursos, y unos lo harán mejor y otros lo harán peor, y por tanto influirá en los tiempos en los cuales se realiza la tarea. Habrá reglas desde el punto de vista de planeamiento, no todos los planes son iguales y por tanto habrá reglas que tendremos que tener en cuenta, y habrá un proceso que tendrá que asignar los recursos a cada una de las tareas hasta poder conseguir ese objetivo. Bueno, pues volcando todas esas ideas en un modelo de planificador táctico, por un lado tendríamos las entradas, que serían los recursos, las tareas, las normas de confección del plan. Por otro lado tendríamos la salida, que lo que queremos obtener es un plan optimizado. Por tanto, la máquina lo que va a tener que hacer es clasificar esos recursos dependiendo de sus capacidades, de su disponibilidad, y pasárselo a un agente, que sería el agente buscador o analizador, que nos permitiría ir asignando los recursos a las tareas en esa explosión combinatoria de posibilidades hasta buscar cuál es el óptimo dentro de ese plan o de esos objetivos que nos hemos marcado. Bueno, pues este sería el modelo que a partir del cual empezaríamos a desarrollar cómo es ese agente clasificador, que sin duda utilizaríamos una red neuronal, o cómo es ese agente buscador, que sin duda utilizaríamos una búsqueda en el espacio de estados y sería optimizada mediante un algoritmo heurístico o a un algoritmo genético, ¿no? Y para finalizar lo que es esta clase magistral sobre modelado dentro del campo de la planificación, pues recordar simplemente algunas ideas, ¿no? Primero, que esa saturación de información es la que hace que el ser humano pues no vea más allá, y por tanto es cuando aparecen muchos datos empieza a funcionar la intuición para evitar un bloqueo psicológico, pero realmente no hay optimización en esto, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por tanto tenemos que intentar apoyarnos en máquinas. Que esta planificación es una actividad cotidiana, que lo hacemos continuamente, desde el lenguaje hasta la planificación de proyectos dentro de las organizaciones.
que se precisa de herramientas que nos ayuden a esa planificación o a ese modelado continuo, en el cual expresado en una de las diapositivas, en el cual estamos continuamente replanificando conforme van apareciendo eventos, ¿no? Que el futuro sin duda va a estar marcado por estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones y muy unidas a la planificación, y que procesos tales como la cuantificación, la clasificación y las búsquedas, como hemos visto, están presentes tanto en la planificación de tipo estratégica como en la planificación de a corto plazo o planificación táctica. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y espero verles en futuras clases magistrales. Muchas gracias.